Hola amigos, miren, como pueden ver la imagen se cambió muchísimo. Últimos videos estaban de la playa, de calor y todo, y ahora estoy con una gorra, con una chompa calentita y alrededor está mucho nieve y creo que ya pudieron darse cuenta que ya regresamos de El Salvador y ahorita ya nos encontramos en Estonia, donde nos vivimos últimamente. Y pues en este video les quiero contar un poco sobre en corto cómo fue nuestra experiencia, qué planes tenemos y por qué nos fuimos de El Salvador. Bueno amigos, los que vieron los videos ya saben que fuimos con mi esposo Hola, Alejandro, hola a todos. sí, a El Salvador y obvio que regresamos también juntos. Y lamentablemente no siempre sale, bueno, para mí lamentablemente no sale siempre en los videos porque dice que no le gusta salir Es mucho. que yo soy el camarógrafo para que vean las cosas bonitas. Sí, pero bueno, quiero que tú compartes un poco tus sentimientos, tus como ¿qué te pareció El Salvador? Porque yo en todos los Ah, videos cuento y tú nada. sí, me gustó mucho. Estaba interesante el país. Bueno, como yo viví en Ecuador, es algo parecido, digamos, a Latinoamérica. La Sí, naturaleza, sí, tiene bastante contraste, pero cada país tiene lo suyo y me pareció muy bonito para que la playa sobre todo, me encantó mucho. y la seguridad. Ay, la seguridad, obvio, es así. Es como vi a El Salvador y dije algún día quisiera ver el Ecuador así tan seguro. Ya, como digo, ya tengo una idea de cómo sería el Ecuador si algún día fuera tan seguro como El Salvador. Sí, a mí también me gustó mucho y me impresionó mucho cómo es la seguridad, porque yo estaba viendo los videos de Salvador de los años, digamos, 5 años atrás, 10 años atrás. Y todos los que viajaban normalmente decían que sí, es el país como más peligroso y todo, pero bueno, tal vez sí era así y los Sí, las que noticias sobre todo solo eran como de peligroso, las pandillas, muertes sí, y no esas cosas. recuerdas, había mucha gente, por ejemplo, en el centro, los seguidores que nos encontraban nos sabían decir que antes no sabíamos caminar por aquí, que Y si es, caminabas, ibas robado. Ibas ajá. con algo y salías sin nada. Sí, pero digo, me alegro mucho que ahora El Salvador ya tiene buena fama en el mundo y es después de que pasó Miss Universo, ya más gente va a conocer este país, va a querer viajar. Y Y yo, sobre todo esa fue nuestra decisión de ir a El Salvador, claro, porque para estaba que seguro. más gente también dar a conocer a las personas que ya hay un país así bonito de Latinoamérica, Claro, si bueno, alguien le Centroamérica, detenía a ir a Latinoamérica por la seguridad, puede ir a El Salvador sí. y darse una idea de cómo es los países de ese sector. Sí, por eso digo, nosotros sí nos quedamos como muy sorprendidos en buen sentido. Y como pueden ver, nosotros estamos en la nieve. A mí, por lo general, me gusta la nieve. Sí, está mucho frío, no creo que se nota, pero creo que ya estoy aquí toda roja del frío de su creación. Salimos de la casa. Bueno, a nosotros nos gusta mucho el frío y cuando estábamos regresando de El Salvador yo estaba desesperada para regresar porque ya me dijeron que ya empezó a nevar. Bueno, empezó a nevar antes de que me fui en octubre y espera que pase el carro. Y bueno, yo estoy muy, muy feliz porque el invierno es mi temporada favorita. Y algo que también quería contarles un poco en este video es que cuando estábamos empezando el viaje en El Salvador, lamentablemente no, como algo pasó con nuestra cámara que no se grababa bien los Los videos. primeros videos no pasó nada raro. Yo
O sea, no Puse mal estamos mal. mal los cables y los Ajá. 3 primeros videos salieron muy mal. Y como dijo Alejandro, se conectó un poco mal a los cables Cables. de la cámara y los 3 videos que son chéveres, estos videos de los lugares Claro, muy primero, bonitos. bueno, el primero que estábamos grabando fue el de las pirámides de Tazumal, Tazumal. ajá, y el otro, el El lago de otro, no, eran las cascadas las de... cascadas, el nombre ya no me voy a Era acordar, muy difícil, pero eran unas cascadas, bueno, de un con río agua así hirviendo, hirviendo, caliente, bien bonitas. ajá, Aquí les vamos a dejar las tomas, digamos. Y sí, otro era la laguna de... y Lopango. una laguna bien bonita y fuimos, bueno, los 3 lugares fuimos con Isa, Sí, para los que y les... lamentablemente no se grabó bien el video, me da mucha pena cuando me dijo el Alejandro, porque son lugares muy bonitos, de ahí estaba contando, por ejemplo, de las pirámides, me quedé muy sorprendida porque yo tengo un sueño conocer las ruinas de, ¿cómo es? En Perú, Machu Picchu. de Machu Picchu. Y cuando estábamos en El Salvador y nos dijeron que tienen también bastantes cosas así, yo dije, quiero conocer por lo menos esa pequeña parte para tener la idea Sí, porque en cómo fotos son. al comienzo vimos como los lugares donde queríamos ir y Ajá. todo, anotamos y ese era como uno de los puntos donde íbamos a ir. Sí, y entonces cuando venimos a estas, las pirámides de Tazumal, me quedé como, sí, en serio, o sea, es verdad que los que mayas son ahí, Sí, sí, los mayas construían tan así, de tan cerca que ni se nota, o sea, no se puede pasar ahí ni un hilo, o sea, eso es lo que me quedaba muy sorprendida y como cuánta inteligencia ellos tenían en los tiempos muy así pasados. Y sí, eso sí me gustó mucho aunque este no era lugar. muy grande, pero era muy Sí, interesante de era conocer. muy pequeño. Lo único que no me gustó de este lugar es el precio. Y no por lo que es alto o algo, porque no me gustó que para los nacionales te cobran solo $1 y para los extranjeros $5. Ah, Pero a la final creo que tienen parte de razón porque ya vi un comentario que dijeron, los salvadoreños pagan $1 porque pagamos impuestos y es verdad por una parte, no es de ellos, sí, tienen que... pero por ejemplo, si fuera, digamos, nacionales $1 y extranjeros 3, yo no diría nada porque no es tanta la Bueno, sí diferencia, fue pero bastante cinco la veces diferencia, más. sí. Como que eh, 1 y luego 10, sí se nota bastante. Si era hasta 5 también sí estaba bien, ajá. digamos, pero a la final valió la pena. Sí, pero al final me gustó mucho el lugar, así para venir a conocer y para tener idea qué puedo esperar en Perú, en Machu Picchu. Cuenta cómo fue nuestra experiencia en esta cascada caliente que a mí sí me Si impresionó no estoy bastante. mal, era por Santa Ana, creo, Sí, por era ahí. el camino a las aguas termales de Santa Teresa. Sí, era por esa ciudad, creo que es Santa Ana o departamento de Santa Ana. No me acuerdo cómo es. Pero bueno, nos fuimos con Isa, nos llevó a unas cascadas, río mejor dicho, y después del río iba a un tipo cascada, no tan grande, pero era bien bonito. Lo que estaba más interesante era que estaba bien caliente, demasiado caliente, Hasta diría yo. salía el como vapor, Sí, humo. salía humo ahí, estaban unas chicas en como un pequeño lagunita, estaban unas 3 ahí como que fuera un Jacuzzi. hidromasaje, un jacuzzi, ¿verdad? Sí, estaba, lo que estaba feo de ahí era que estaba mucha basura, bastante basura. Sí, me imagino que esa basura como lo Sí, traen viene el desde río, no arriba solo del de ahí. río, pero a la final quien tiene la culpa es el ser humano y había, es lo que sí era bastante, porque se acumulaba bastante en ciertas partes y ahí hizo justo creo que grabó, o nosotros también si lo tenemos aquí las tomas les enseñamos uno, porque hasta había zapatos, había Ajá. botellas grandes, si Botellas, no una estoy mal, gorra. es una gorra y
y no se veía bonito. El lugar era bien, bueno, El lugar costaba es muy bonito, $1, pero creo que costó la entrada, no recuerdo sí, bien. $1. Ajá. Y ahí cerca de ahí también estaba un restaurante que estaba nuevo. Probamos ahí también comida típica Muy rica y de salvadoreña. hecho los precios son muy buenos allá y Por los el lugar. platos grandes. Ajá. También creo que podrías acampar. Y en Sí, general estaba muy bonito el lugar, bien bonito. Aquí en las tomas que les dejemos van a ver que si están por ahí o tienen pensado para que visiten. Estamos de camino al parque. Como pueden ver, todo está de nieve. uy, aquí sí está A veces bastante se nieve. puede hundir los zapatos porque miren aquí el hueco cómo está y hasta dónde está por ahora. Pero creo que hoy está poco nieve, ¿verdad? Los Ah, otros días parecía que estaba más. bueno, es que todavía estamos primeros días de diciembre, todavía nos falta, porque me recuerdo el invierno anterior, venimos en febrero y recuerdas, había nieve en algunas partes, como, bueno, así es donde limpian, pero Claro, sí estaba más más o arriba menos de la así, rodilla. así, Ajá. y sí estaba bastantísimo en algunos lados. Y de paso ven cómo es el pueblito donde vivimos. Son edificios así, antiguos de la época de la Unión Soviética, ¿verdad? Antes. O antes tal vez, pero bueno, ese estilo antiguo. Y el atardecer, miren, Y algo muy curioso de nuestro pueblo, bueno, creo que curioso para que los que no viven así en los países nórdicos, que aquí a las 3 de la tarde, o sea, 3:30 ya está oscuro, no está todavía, pero ya pero empiezas. ya Es está como que así, fuera con 6 de la luces. tarde Ajá. en Latinoamérica. Bueno, 6 en El Salvador, ya creo que estaba oscuro ya. Pero Sí, bueno, y eso que a las 8 de la mañana recién como está comienza amaneciendo. Claro, amaneciendo exacto. y, 8 de la mañana amanece y y 3 de la tarde 3 de la tarde empieza a atardecer. atardecer. Y es como algo muy curioso porque el día es muy corto Claro, aquí. si nos demoramos, van a ver que ya va a estar un poco oscuro Sí, mientras seguimos porque grabando. ¿qué hora es? Ya son Las las 3, sí, 3 porque el sol ya pueden y ver que ya está bajando. está bajando. Y el sol aquí baja muy rápido. O sea, yo creo que en unos 15 minutos ya va a estar bastante más oscuro de lo que está ahorita. Así que hay que irnos rápido para Sí, acabar el video con buena luz. y aquí está el parquecito. Bueno, como es invierno ya no hay hojas, digamos, en los árboles, pero en los de allá sí hay. Y por allá está una pequeña laguna que está congelada y ya les vamos a mostrar. Y algo curioso, una de las tradiciones, digamos, eslavas que hay y que hacen aquí en Estonia en febrero, 19 de febrero, para los ortodoxos es una fecha importante, es como bautizo de Sí, Jesucristo, el bautizo. algo así, y ellos hacen en este lago, bueno, no todo el mundo viene para acá, sino cada uno donde Cada tiene ciudad o país tiene su sus lagos o en la playa, exacto. bueno, pero aquí en este pueblo hacen un como hueco en la laguna, o sea, porque está con hielo, lo abren así para que esté ahí agua y se sacan la ropa, solo se quedan con, digamos, ropa interior o algún chorro así y se meten a este lago y se supone que si tú te metes, tú te como limpias todos tus Estás pecados. bautizado Ajá, prácticamente. algo así. Y yo creo que si vamos a estar aquí esas fechas, perdón, no es febrero, es enero, me equivoqué, es unos días antes de mi cumpleaños. Y si vamos a estar por aquí estas fechas, creo que vamos a grabar para ustedes esto porque es algo muy curioso que cuando conté al Alejandro, él sí quedó sorprendido que gente loca Bueno, hace no eso. tan loco, pero me dio curiosidad y Es me que dio ganas hablas de hacerlo. bien helada, es frío 20 bajo cero, así, y tú tienes que sacar toda la ropa para meterte a agua helada. Uy, no, y cierto, yo nunca en mi vida hice esto para mí. Ya. No soy ortodoxa tampoco, pero igual no. Ni por curiosidad me voy a sacar ni la gorra con este frío.
Y también quería contarles un poco sobre nuestra experiencia en el lago de Ilopango. Es un lago que sí me quedó como muy sorprendida. Y eso que yo en Ecuador fui a un lago, como es volcánico, que se llama Quilotoa. Varias veces subimos allá. Y pensé que ya no me va a sorprender mucho porque más o menos tengo idea de cómo son, pero no. El lago de Ilopango me sorprendió bastante porque el agua estaba Tibiecita, bonita. calientita también. Sí, no estaba helada, no estaba caliente, estaba como normal para meterse. Nos cogimos una lancha en la que nos llevó así alrededor, bueno, no por toda la laguna, porque nos dijeron como 4 horas o 6, hay que Porque es demorar. grandota Ajá, esa para laguna. rodear, pero sí hicimos un tour hasta una isla que se llama Isla de Amor, es muy curioso, dicen que allá entran 2 pero salen 4, Depende, 3, 4 pueden y salir. depende de tu suerte, sí, pero sí me gustó mucho y además nosotros como saltamos de esta lancha al lago y agua está cristalina, cristalina, es como te estabas así haciendo con los pies y así viendo para abajo veías tus pies. Pero algo que me dio un poco de miedo, que me dijeron que nadie sabe cuánto es la profundidad de este lago, que es demasiado profundo, que unos años atrás se cayó una avioneta ahí y no la encontraron hasta ahora. Y también algo curioso que me contaron, que hay una parte en este lago donde sale aguas termales, agua que está Como hirviendo. hirviendo, así. Ajá. No fuimos hasta allá en el barco, pero es algo muy curioso. No sabía que existe algo así. Así que sí, el lago de Ilopango es muy recomendado para conocerlo. Y bueno, amigos, ahorita queremos contestar a la pregunta, ¿por qué nos fuimos de El Salvador? ¿Por qué no nos quedamos si tanto nos gustó el país? Porque más Y, que todo mucha gente nos escribía por qué no se quedan a vivir o por ajá. quédense más tiempo y muchas cosas así. Sí, y primero, lo primero, nosotros cuando fuimos a El Salvador, nos fuimos con idea que queremos conocer el país para tener la idea cómo es, porque nos gustaría venir por un par de meses para pasar el tiempo allá, pero primero queríamos como Claro, vas saber primero a cómo es, saber a a dónde dónde nos vas. metemos. No es lo mismo ver fotos o videos que tú mismo verlo y Sí, sentir. vivir la experiencia y todo. Entonces, eso fue como la primera razón por qué nos fuimos por tan poco tiempo. Y la razón más importantísima por qué no nos fuimos por más tiempo es nuestro hijito perruno, El el Coopercito. Coopercito. Los que nos siguen ya le conocen porque hasta encontramos una señora que nos dijo, ay, ¿cómo está su perrito? ¿Y por qué no le trajeron ya? Es, y de aquí también respondo a la pregunta por qué no lo llevamos a El Salvador. Es que el Cooper es de una raza nórdica, es de una raza que no De soporta, invierno? ajá, no soportan el calor. Soportará, pero pasarás a la agitada así. Ajá, porque aquí, por ejemplo, en Estonia de verano que estaba máximo 27 grados y el calor de aquí hasta 27 no son los mismos 27 que están en Salvador y para él era como un poco complicado y eso que él es como de aquí, o sea, eso es su Hábitat. ambiente Ujú. donde es su raza. Pero y así fue un poco complicado. Entonces decidimos que va a ser un poco difícil para él. Nos preocupa Es su que no salud sabíamos qué tan calor también era. también. Ajá. Y No como es sabía. todavía cachorro, dijimos, primero vamos a ver cómo es todo sin él y ya si nos gusta, ya vamos a ver cómo nos Claro, la siguiente. Claro, acomodamos y también ya todo. vieron, porque está también un poco difícil en El Salvador si no tienes carro o automóvil, moverte Sí. con el Cooper, porque Si uno mismo no es complicado moverse y con parece que perro. no, en autobuses no te dejan y no vi Además, yo no he visto y así claro, nadie gente, que pasea con no, perros. verdad, no había muchos.
No había, y había muchos lugares en donde, por ejemplo, tú quieres entrar a comer o algo y dice, no mascota, no perros, y es algo para nosotros raro porque, por ejemplo, aquí en Estonia son muy pets friendly, son muy amigables con animales y hay muchos restaurantes a donde te dejan entrar. Hasta una vez fuimos al restaurante y nos trajeron la agüita para el Cooper, nos preguntaron si necesita la comida, que él también pueden dar algo de comer. O sea, aquí es algo normal llevar tu perro a donde Claro. vas. Hoy aquí lo tienen como a hijos, le tienen en unos cochecitos de bebés a los perritos pequeños. Sí, hasta cuando queremos ir, por ejemplo, a la capital o alguna ciudad cercana, nos vamos tranquilamente en un bus público y no hay Sí, nadie te ve raro, vamos en el así. tren, en el bus. Bueno, sí ven, no raro, pero les sorprende ver un animalito, pero es Ajá. normal, Pero es digamos, algo aquí. como normal por aquí. Cuando entramos al tren, pues solo hay Un vagón. un vagón donde se puede ir con perros o animales. Entonces entramos, ahí está un zoológico a veces de los De los distintas perritos. razas. Ajá. Y es como digo, esa fue la segunda razón por qué no nos pudimos quedar más tiempito allá en El Salvador. Pero para la próxima ya estamos pensando cómo se puede hacer para llevarle Ujú. e ir por más tiempo. Sí, y no sé, vi la tercera, el dinero, pues. Bueno, como sabe decir el bucle cuando nadie, dinero alcanza cuando nadie roba. Así que, no sé, en nuestra familia, Claro, ¿quién quién debe qué? gasta en las ¿Quién gasta tonterías? más? Soy yo. Bueno, y sí, como tal vez algunos piensan que tenemos todo el dinero del Y mundo. que por eso viajamos todo el día. Sí, pero no, nosotros trabajamos en 3 trabajos juntos para poder así Sí, si ahorrar. es que viviéramos de los videos, tranquilamente estuviéramos viajando cada mes. Sí, pero no estamos, todavía no estamos en este nivel para estar así, ir a las Maldivas. Ujú. Sí, pero por esto estamos como Sí, lo pensando bueno y de El planeando. Salvador también a lo que entramos, digamos, porque, bueno, no subiste en las redes y que nos fuimos a Guatemala Ah, sí, 3 días todavía o no 4 salimos. y regresamos, porque la primera vez que entré a El Salvador solo me dieron 40 40, días y sí, la segunda vez que volví a entrar, ahí me pusieron 6 100, meses. 180. Sí, 6 meses. Ajá. Y digo, es algo como curioso, raro, Sí, pero entonces ya sabemos que sí podemos quedarnos como sí, más de para dos próxima ya meses, vamos a así. planear un poco mejor el Todo viaje. depende, la vida nunca sabe si tenemos pensado Sí, y si todo va nadie bien, sabe qué va a pasar. regresaremos y nos quedaremos más de un mes mínimo, pero ya con el Cooper. Sí, ahí pues tocará buscar un alojamiento y todo, y el carro y chofer, de todo un poco. Pero bueno, chicos, ya estamos aquí mucho hablando de todo menos de lo que estábamos pensando. Y bueno, al final nos gustó muchísimo El Salvador y no vamos a decir adiós a Salvador, sino hasta la próxima. Y porque yo sí quiero regresar, no sé cómo es. Yo obviamente quiero regresar a Ecuador, pero pues, nunca se sabe. Por el momento Ento- no. Y bueno, amigos, muchas gracias a todos los que me están siguiendo, están viendo mis videos, todos los que me ponen me gusta en los videos que yo hago, también los que escriben sus comentarios y es que es algo que como digo, algo que me da energía, algo que me da ganas de seguir haciendo el contenido, lo que estoy haciendo. Así que si tú no eres suscrito a mi canal de YouTube, hágalo ahorita. Se llama Vera de Ucrania. Pon ahí me gusta, el comentario. En los comentarios escriben cuánto tiempo ya me siguen en las redes sociales porque encontré algunos suscriptores en El Salvador que me dicen, ay, te sigo hace años ya. Y yo como que,
Muchas gracias. No sabía que tengo seguidores que me siguen tanto tiempo y sí, es algo muy bonito. Así que muchas gracias a todos ustedes por ver los videos. Espero que les gustó esos videos de esta temporada de El sol, del Salvador, de océano, playa, de la playa, ajá, de calor del Salvador. Y ahorita vamos a empezar nueva temporada como del invierno, invierno, Navidad. Navidad, de Estonia. No sé si Dios permite un ratito viajar a Ucrania para mostrarles cómo son las fechas navideñas en Ucrania. Así que tenemos muchos planes que queremos mostrar a ustedes porque en esta temporada hay muchas tradiciones interesantes y solo los que hay aquí en esta parte del mundo que no hay en Latinoamérica. Así que suscríbete para no perder todo esto. Y ya me congelé las manos, están ya rojos, se ve clarito, creo que están rojos. Así que ya quiero ir a tomar cafecito, calentarme y hasta el próximo video.